Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de su programa Gente Valiosa. Un programa que recientemente acabamos de inaugurar para difundir justamente el pensamiento y las opiniones de la gente valiosa, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, sino también fuera de nuestras fronteras. Quien les habla es el licenciado Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Teques, desde los Altos de Miranda, a través de radiometrópolis.com y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad, contamos con la participación de una persona maravillosa y más que por sus acreditaciones y reconocimiento es la esencia del ser humano. Me complace mucho a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros internautas, a todos los que nos están escuchando por la radio y a todos aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, presentarles al profesor Edgar Ríos Garrido. Un doctor, pero no doctor de medicina, un doctor acreditado, doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Especialización en gestión del talento humano en las organizaciones. Maestría en Arte, mención estética en la UPEL. Magister en Arte, mención Artes Plásticas, también de egresado de la UPEL. Especialista en currículo, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Profesor de Artes Plásticas, UPEL. Profesor profesional en el grado académico desde el año 85. Bachiller, bueno, salió egresado de bachiller en el año de 1973. Egresado de la Escuela Técnica Industrial de Maracaibo, zuliano. Ya nos va a aclarar esta duda, a ver si es maracucho, si es zuliano, ¿no? El doctor, pues, Edgar Ríos Garrido. Y por demás, por supuesto, una persona a la cual le agradezco mucho porque fui su alumno a nivel universitario. Entre otras características del doctor Edgar, es un artista plástico con más de 20 exposiciones de pinturas y esculturas, tanto individuales como colectivas, y varios murales privados y públicos. Ya estaremos también conversando con relación pues a esta actividad artística que al parecer no todos tienen esa vocación y en un país tan difícil como lo es nuestra patria Venezuela. Entre su profesor titular a partir del 2014, según la Providencia Administrativa de la Pensión Jubilada, según resolución número 3 de fecha 2017. Esto quiere decir que nuestro profesor, nuestro invitado, en este momento, pues, pasó al estatus de profesor jubilado, que también estaremos conversando con relación a lo que son las condiciones de nuestros profesores en Venezuela en condición de jubilado. Pero el tema central, el tema que nos atrae en este momento para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas, es la crisis de valores. Crisis de valores. Y que invitamos justamente al doctor Edgar para reflexionar, para orientarnos, para de alguna manera dilucidar ciertas opiniones, ciertas conceptualizaciones y por supuesto de lo que la gente tanto nombra en la calle, en las paradas, en los automercados, en las universidades, en los sitios públicos y principalmente en el hogar, ¿no? Los valores. ¿Dónde están los valores? ¿Y quién inculcó los valores? ¿Y cómo se comen los valores? Bienvenido, doctor Garrido, a radiometrópolis.com.blogspot.com. Bueno, muchas gracias, Johnny, por esta amable oportunidad que me das de poder
entrar nuevamente en contacto contigo. Unos años ya que teníamos que no nos veíamos, pero los medios y las posibilidades para comunicarnos pues han permitido que de nuevo podamos hacer ese contacto y con unos añitos más encima, pero gracias a Dios por esa bendición, como lo destacaste allí, ya actualmente profesor jubilado. Recuerdo aquellos momentos allá en el taller de cerámica cuando tuve la oportunidad de darles algunas instrucciones, la seriedad con que se impartía ya la instrucción artística para que ustedes también pudieran disfrutar de este valor, porque el arte también es un valor al cual debemos darle una tremenda relevancia. Y bueno, me contento de estar de nuevo acá contigo, compartiendo este momento. También buen día a todas las personas que nos están sintonizando, a los amigos internautas, a los radioescuchas. Y bueno, espero que este diálogo que vamos a sostener pueda ser de bendición para la vida de todos aquellos que nos oyen, particularmente la gente de acá de los Altos Mirandinos, y sobre todo en esta crisis que el COVID nos está arropando. Pero yo diría que también los valores están a la disposición para que reforcemos ese vacío que nos está dejando el COVID en cuanto a la parte humana, en cuanto a la sensibilidad humana, pero que teniendo buenos valores, afianzándonos en esos valores, sobre todo esos valores espirituales que tanto necesita el ser humano, podamos nosotros seguir adelante y que Dios nos dé la vida que pueda dar. Fíjense ustedes, profesor, y evidentemente que estamos atravesando por una crisis desde el punto de vista de la salud a través de un virus que es el COVID-19 y que nos ha conllevado a una cuarentena para resguardar nuestra salud. Pero esta cuarentena ha traído consecuencias dentro de los núcleos familiares, dentro de cada familia de Venezuela, y no solamente de Venezuela, profesor, sino también del mundo entero. Y parte de esta crisis familiar corresponden a los valores. Situaciones de un encierro que ha generado falta de respeto entre hermanos, falta de respeto del hijo hacia los padres, falta de respeto de los padres hacia los hijos. Y se justifica diciendo que se está en cuarentena y que no soportan el encierro. ¿Cómo podríamos interpretar esto, profesor? Bueno, fíjate, Johnny, si vamos a revisar lo que son los valores, lo primero tenemos que revisar es quién maneja los valores. Y el que maneja los valores viene siendo el ser humano. Ahora, ¿cómo está el ser humano en estos momentos? Bueno, ya vamos a partir de lo fundamental de la sociedad que viene siendo la familia. Si los valores en la familia están trastocados, como se evidencia a cada rato, y como se puede evidenciar en tantas noticias que nos llegan de la desarticulación de la familia, pues por supuesto una familia que está totalmente separada, una familia que ha sido golpeada de muchas maneras, en lo económico, en lo moral, en lo ético, en lo profesional, en la convivencia misma de la familia. Es una familia, pues por supuesto, que si no está arraigada a valores, a principios que pueden sustentarle, pues por supuesto esa familia no va a funcionar. Y lo estamos viendo, no está funcionando la familia. Y si la familia no está funcionando, que es la base de la sociedad, pues por supuesto no va a funcionar la clínica, no va a funcionar el hospital, no va a funcionar la escuela, no va a funcionar la universidad. ¿Por qué? Porque eso es parte en donde el ser humano convive dentro de su expresión, dentro de esa manera de salir a la calle y conectarse con los seres humanos. Entonces, el tema de la familia es fundamental, los valores en la familia es fundamental. Si no hay familia con valores, pues por supuesto tenemos una familia que no tiene, tenemos una sociedad que no tiene, que está desarticulada. Si la familia no vuelve a ser lo que verdaderamente fue,
o para el diseño que Dios creó, pues por supuesto esa familia, lamentablemente, no la vamos a poder reunir como quisiéramos reunir. Eso fue lo que intentó Dios desde el comienzo de la creación. Ahora, el problema está, y se hace interesante, Johnny, porque desde la creación Dios le dio al hombre esa facultad para que pudiera tener una familia. Allá en el caso de Abraham le dice, mira, sepárate, vete de la casa de tu parentela y construye tu propio hogar. Agarra a tu mujer, a tu esposa, y vete y sale de allí, de la tutela de tu papá y de tu mamá, y vete a otro sitio y construye la familia. Y dio una serie de lineamientos, dio una serie de mandatos para que conviviéramos en familia. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre con esos mandatos? ¿Qué ha hecho el hombre con toda esa serie de normas que el Dios mismo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que todavía sigue siendo, el Dios que mucha gente menciona en estos días, en este momento, y que lamentablemente no le hace caso a Dios? Porque, mira, todo el mundo, tú preguntas, ¿quiénes quieren en Dios? Y todo el mundo levanta la mano. Y dicen, sí, yo creo en Dios. Pero el problema no está en creer en Dios. Hay otra segunda cosa, es creerle a Dios. Yo puedo decir, mira, yo creo en Johnny Terán. Bueno, yo estoy viendo a Johnny, pero yo creo en lo que Johnny Terán dice. Ahí es donde nos desarticulamos. Y la familia tiene que partir de allí. ¿Qué es lo que Dios nos dejó? ¿Qué es lo que Dios nos enseñó? Y cómo nosotros vamos a través de lo que Dios nos enseñó, porque somos seres espirituales, no podemos negarlo eso. Entonces, a través de lo que Dios nos enseñó, cómo nosotros podemos, en este momento de crisis, de conflicto, manejar el tema de la familia y el tema de los valores, que como ya lo he indicado, ese tema de los valores, lamentablemente, muy, muy, muy por debajo de lo que debería estar articulado. Claro, profesor, pero fíjese usted lo siguiente, ¿no? Y yo recuerdo que en mis años de estudios académicos en el liceo, había una materia que se llamaba moral y cívica. Bien, no sé si actualmente eso está en lo que es la estructura curricular del bachillerato, porque han habido muchas modificaciones. También recuerdo frases, y lo he dicho en otros programas anteriores, porque esto es un tema muy importante, este tema no se agota, y cito textualmente de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? Moral y luces son nuestras primeras necesidades, ¿no? Y yo, al igual que usted, y al igual que muchos radioescuchas e internautas, fuimos formados, criados, sin duda alguna, bajo normas y bajo un núcleo familiar unido, unificado. Amén, por supuesto, de aquellos núcleos familiares que por una u otra razón presentan pues divisiones o conflictos, pero que de alguna manera esas enseñanzas, de esos valores y de esos principios y de la moral salieron hacia adelante. Los valores están perdidos. Estaba usted comentándome, profesor, que alguien, no se sabe quién, acuñó dicha frase. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, fíjate, es interesante la frase misma, ¿no? Pero desde el punto de vista de la cultura como tal, ninguna cultura pierde sus valores. Y cuando una cultura tiene sus valores, trata de preservarlos de alguna u otra forma. Entonces, si nosotros observamos el caso de la frase que estoy citando, los valores se han perdido. No es que los valores no se pierden, todas las culturas los preservan de alguna u otra forma. ¿Qué es lo que sucede allí? Que sencillamente los valores los están colocando en el baúl del olvido. Se les olvida, agarran o toman esos valores y los colocan ahí en un sitio. Te pongo el ejemplo gráfico. Algún par de zapatos, alguna camisa tuya que ya te cansaste de usar y llega un momento en que está en buenas condiciones, pero y sirve todavía el par de zapatos o la camisa o el pantalón. Entonces tú vienes y tomas esas prendas y las guardas por allá, las metes en el closet, etc. Entonces llega un momento en que pasado algún tiempo tú
revisando tu closet o tus cosas allí, tu baúl, entonces consigues de nuevo o el par de zapatos o el pantalón o la camisa o lo que hayas ocultado por allá. Entonces no es que desaparecieron, no, sino que los dejaste de usar. Así sucede con las culturas, y las culturas lo que hacen es, de alguna forma, olvidarse de los valores. Cuando se olvidan de los valores, ahí comienzan los caos en la cultura. ¿Por qué? Porque, ¿qué vienen siendo los valores? Vamos por allí. Los valores, esa parte axiológica. Vamos a meternos en el problema axiológico, que tiene que ver directamente con los valores. Claro. Entonces, los valores es aquello que tú seleccionas, aquello que tú escoges para ti, porque sabes que te va a causar un provecho. Ahí es donde viene la distinción con el bien, que ya eso lo estudiaron, el mismo Kant lo estudió, el tema de los mismos valores, ya el mismo Cicerón desde la antigüedad, Platón ya se había metido con toda esta serie de aspectos que tienen que ver con los valores. Pero el asunto, lo importante es qué sucede ahorita en esta sociedad con los valores. Bueno, sencillamente, si ahora nos ceñimos estrictamente a los principios bíblicos, bueno, sencillamente el hombre ha tomado los valores, los ha desechado. ¿Por qué? Porque en él persiste ahora, vive ahora los antivalores. Entonces, aquello que en un momento determinado era bueno, ahora es malo. La Biblia nos lo dice. En estos últimos tiempos, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Fíjate el caso nuestro. Ve un valor tan importante para nosotros, para una nación, como es la Constitución. La Constitución para nosotros es un gran valor. ¿Por qué? Porque rige la norma de conducta de nosotros, todos los venezolanos. Pero ¿qué sucede? Cada quien interpreta la Constitución a su manera, y fíjate, un valor tan primordial como es la Constitución, fíjate en la manera como se trata la Constitución. Entonces, ese es uno de los problemas de nuestra sociedad, particularmente de la sociedad venezolana. Los valores no es que se han perdido, los valores los hemos cambiado o se han cambiado o se han sustituido por algo que se llama los antivalores. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros si no tenemos los valores? ¿Cómo una sociedad puede manejarse si no tiene unos valores? Por ejemplo, el caso de la familia, que es el tema que estamos tratando también. ¿Cómo la familia puede manejarse si no tiene, si no tiene valores? Un hijo que no crezca viendo los valores que papá y mamá le enseñen, ¿cómo ese muchacho podemos exigirle algo cuando esté adulto? El libro de Proverbios en la Biblia nos enseña que instruye, ahí es donde viene lo fundamental de la educación, de la instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Es decir, lo que tú le siembres a ese muchacho desde pequeño, esos son los valores que él va a sacar más adelante. Es interesante ahorita con relación a los valores y el COVID. Fíjate los valores que creo que tú también recibiste cuando estabas pequeño en la escuela. El distanciamiento. Y nos ponían a hacer fila, distancia, y entonces tiramos los brazos, uno para adelante, el otro para atrás. Eso fue un valor que se sembró. Pero ¿quién volvió a utilizar ese valor de la distancia? Fíjate que ahora la necesidad nos obliga otra vez a estar, y por allí han salido cosas bastante bien jocosas. El caso de un brasilero que se hizo colocó como especie de un palo o algo así hacia adelante con una mano y atrás hizo lo mismo. Es decir, él se declaró con su autodistancia. No quiero que nadie pase de aquí para acá y en la parte de atrás lo mismo. Entonces, las mismas necesidades de las sociedades nos obligan a sacar de nuevo aquellos valores que han sido colocados en desuso. Y eso es lo importante. Ahora, el tema de los valores, no, eso se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, como te dije. Los estoicos ya, con Cicerón, bueno, ya ellos se metieron en el problema de los valores. Y todavía, en el mismo Imperio Romano, los valores, cómo se fueron contradiciendo los valores. Hoy llegamos, y si analizamos el mismo Kant, cómo se metió Kant, cómo manejó Kant los valores. Pero es interesante que Schiller pudo hacer unas precisiones de los valores. Y ahí es donde comienza a acuñarse esa otra célebre frase, el deber ser.
¿Qué es el valor? Es un deber ser. Un deber ser. Entonces, hoy en día todo el mundo utiliza la frase el deber ser, porque eso es el deber ser, porque esto otro es el deber ser, porque es así es el deber ser. Pero ¿quién realmente interpreta esa expresión, el deber ser? Entonces queremos que sea el deber ser, pero por debajo cuerda trastornamos ese deber ser. Entonces, es cierto, los valores, si no se utilizan, mira, la sociedad anda totalmente en decadencia. La sociedad se va a pique. Ahora, hay un punto... Claro, profesor, y fíjense lo siguiente, ¿no? Ha tocado varios puntos, ¿bien? Y si bien es cierto que la sociedad, para que exista un equilibrio y para que exista una armonía, de alguna manera tiene que regirse por normas, ¿bien? Debe regirse por ciertos principios, debe regirse por ciertos valores. Y en el pasado, y en la época republicana de nuestro país, y por supuesto en el mundo, se afianzaron mucho desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de regir una conducta del ser partiendo del núcleo familiar de la familia. Y obviamente que la condición de fe tuvo mucha incidencia, tuvo mucho peso. Usted debe comportarse de esta forma y de esta manera ante la sociedad, ¿ok? Y de ahí pudiésemos decir que se tomaron ciertos valores, ¿ok? Ahora, usted nombra la Biblia, usted nombra preceptos religiosos y sin duda alguna, pues que muchos erigen sus conductas de vida basadas, por supuesto, en estos preceptos religiosos o en estos preceptos de fe concatenados con el valor. Bien, pero muchos también bajo estos preceptos religiosos o bajo estos preceptos de fe utilizan esto para de alguna manera sustentar su antivalor, ¿no? Y lo voy a decir, bueno, Dios me dijo que para limpiar la humanidad tenía que arrasar con todo el mundo, ¿no? Algo así. Exacto. La mamá me dice, hey, Dios te va a castigar porque me faltaste el respeto, ¿sí? Y entonces empiezan a manejar o a manipular de alguna manera estos valores desde el núcleo familiar, en la psique, en el subconsciente de ese niño, de ese infante, de ese adolescente, bajo un precepto del valor amparado en la fe o la religiosidad. Y esto es muy delicado, porque yo recuerdo, y aquí muchos lo recordarán, que si usted le falta respeto a su abuela, Dios lo va a castigar. Usted no le puede faltar el respeto a su abuela. Y el respeto es un valor. Entonces, bajo el precepto religioso, fe, místico, entonces se utiliza un valor para crear una conducta, un infante que va creciendo en su subconsciente y va a decir, caramba, pero es que si yo le falto respeto al abuelo, Dios me va a castigar. ¿Sí? Entonces tenemos que saber diferenciar y necesito reflexionar en función a eso, profesor. Sí, cómo no, Johnny, fíjate, y has acertado muy bien en en el hilo de la pregunta que me estás haciendo y para la reflexión que me has invitado a que hagamos. Fíjate, el problema del hombre es la interpretación de las cosas. Tú bien lo has dicho, o bien a través de la fe o bien a través del precepto religioso. A través de la fe, por supuesto que el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? El hombre se ha ido hacia los extremos, porque no es tanto la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces, yo estoy convencido de algo. Ese algo me lleva a alguien y claro, ese alguien viene siendo Dios. Ahora, ¿quién es ese Dios? Entonces, a Dios lo han mostrado es como el Dios
satánicos, como el Dios castigador, como el Dios maltratador, como el Dios castrador, que si no haces esto, viene lo otro, que si no haces aquello, viene tal situación, y así sucesivamente. Pero Dios es amor. Entonces, ¿por qué no transmitimos más bien aquel antivalor de que te va a castigar por ese valor de que Dios es amor? ¿Qué valor más significativo es el amor? El amor, el amor. Y si uno de los, y el que sustenta ese amor es Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos una reflexión y nos damos cuenta de que hemos sustituido ese valor por un antivalor totalmente negativo? Fíjate lo interesante. Cuando se acerca la gente a la Biblia, lo que busca es cómo hago yo para manipular la Biblia de acuerdo a mis criterios. Pero no, la Biblia no es así. La Biblia es otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que te enseña es cuáles son los designios de Dios y la manera como tú te vas a adaptar a esos designios de Dios. Fíjate, voy a permitirme leerte un momento y acá voy a mostrarlo. ¿Lo ves allí? Sí, sí, okay. Perfectamente. Historia del pensamiento filosófico y científico. Lo escribe dos autores bien interesantes que son Giovanni Real y Darío Antícer. Ellos dicen, atención con esto, la Biblia se presenta pues como palabra de Dios. Como tal, su mensaje es objeto de fe. Quien pretenda poner la fe entre paréntesis y leer la Biblia como científico puro, igual que se lee un texto de Platón o de Aristóteles, llevaría a cabo una operación contraria al espíritu de dicha escritura. Entonces, si yo me acerco a la Biblia para ver en la Biblia aquello que me interesa y solamente captar el mensaje que a mí me conviene, estoy, tal cual como dicen estos autores, errado, totalmente errado, porque estoy manipulando la Biblia para que la Biblia me satisfaga a mí de alguna manera de acuerdo a mis inquietudes. Y no es así. Yo me debo acercar a la Biblia para ver en ella aquella fuente de valores, aquella fuente de preceptos morales, éticos, aquella fuente que es vida. Por eso dice las Escrituras en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. Y lumbrera en mi camino. Si yo estoy en un mundo de oscuridad, oye, la Biblia es la que me va a ayudar a alumbrar ese sendero lleno de oscuridad. Entonces, cuando se hace una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, caemos en todos estos errores. Y manteniéndome allí dentro del contexto de lo que estamos hablando, fíjate el caso de las tentaciones de Cristo. Cuando Satanás tentó 3 veces a Cristo, ¿con qué lo hizo? Con la misma palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Epa, Satanás, un momentico. Escrito está. Así, así, así. En la segunda tentación, escrito está. Así, así, así. Es decir, Jesucristo tuvo que enseñarle a Satanás el uso correcto de las Escrituras. Ahora sí tenemos esos ejemplos. ¿Qué le cuesta al ser humano aprender de esos ejemplos? Nosotros estamos 100% en la disposición de aprender, pero aprendamos así como aprendemos lo malo, aprendamos lo bueno también. Entonces, ese sentido de los valores, la Biblia nos los enseña. Qué cosa más hermosa poder uno disfrutar de las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, en el Salmo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Mira, que el que está acobijado con la sombra de Dios, no es que no le va a pasar nada, al contrario, nos van a pasar muchas cosas, pero tenemos la paz, tranquilidad que necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Jesucristo, antes de despedirse, habló con los discípulos y les decía, y les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Caramba, tremendo aliciente para este momento de intranquilidad. Este momento en donde estamos saturados, pero es que mira, el mundo está saturado de tanta perversidad. Reciente, fíjate las explosiones, los incendios. Ahora aparece un nuevo virus, viendo las noticias, aparece un nuevo virus allá en la China que es distinto al COVID, es lo que están anunciando por allí. Entonces el hombre vive aterrado,
Bueno, Señor, si vivimos aterrados, ¿qué nos cuesta revisar estos valores bíblicos, apropiarnos de esos valores bíblicos y nosotros, dentro de nuestro esquema, dentro de nuestras idiosincrasias, oye, utilizar todos esos valores para refrescar nuestra vida y para vivir una vida totalmente distinta? No es que nos vamos a alejar del mundo, ni nos vamos nos vamos a ir de este mundo así de buenas a primeras y vamos a decir, no, ya yo no quiero ver el coronavirus, no, ya yo no quiero ver más cola, ya yo no quiero ver la falta de gasolina, no, nada de esas cosas. No, sencillamente que en medio de la dificultad tú tengas paz, tú tengas tranquilidad, el ser humano tenga paz, tenga tranquilidad. Ahora viene otro aspecto, que no podemos negarlo, Johnny. Hay una realidad que la dijo el apóstol Pablo. Se lo digo a los hermanos en Cristo allá en la ciudad de Galacia. Él les decía a ellos, recuerden una cosita, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, Johnny, si nosotros sembramos odio, ¿qué pretendemos cosechar? Si sembramos rencilla, ¿qué vamos a cosechar? Si yo siembro limones, tengo que recoger limones. Si siembro mandarinas, tengo que recoger mandarinas. Pero no si siembro una piña, voy a esperar a recoger cambur. Y si siembro cambur, voy a esperar a recoger patilla. No, lo que yo siembro, entonces ahí es donde viene la consecuencia. Yo siembro esto, yo tengo que luego ser consecuente. Pero recordemos algo, que acuérdate que en el momento que yo siembro, al día siguiente no se va a dar la cosecha. Si yo siembro hoy la matica de limón, van a pasar unos meses para que la matica se vaya desarrollando, yo tengo que irla limpiando, acomodando, etcétera, etcétera. Y luego, transcurrido tal vez 1 año, 2 años, la matica ya está grande y empezaré a ver el fruto, empezaré a ver el limón. Así sucede con los antivalores que nosotros sembramos. Cuando sembramos esos antivalores, en el momento no se ve la siembra, pero con el transcurrir del tiempo comenzamos a ver los frutos de esos antivalores, y yo creo que estamos ahorita en ese momento. Se sembró la promiscuidad sexual. Fíjate lo que estamos cosechando ahora. Ve el caso de las enfermedades en la humanidad. Fíjate cómo la misma promiscuidad sexual ha desbaratado al ser humano. Fíjate cómo la misma promiscuidad sexual ha dividido familias. Eso fue lo que se sembró, ese antivalor se sembró, y eso es lo que estamos cosechando ahora. Entonces, si nosotros nos olvidamos de los valores, básicamente los valores bíblicos, y aún, perdón, si recordamos los valores bíblicos, pero no los aplicamos como deberíamos aplicarlos, mira, no vamos a llegar a ninguna parte. Fíjese lo siguiente, profesor, ¿no? Y desde el punto de vista bíblico, un libro, la Biblia, y acaba de hacer una nota desde el punto de vista filosófico, lo científico, y también hay pues otras alternativas, otras vías, y el Corán también, un libro donde de alguna manera pues sus seguidores se apegan a sus escritos basados en valores que de alguna manera toman del Corán, bien, valores que de alguna manera toman de la Biblia, como usted muy bien lo acaba de decir ahorita, basándose en la Biblia. Pero esa señora, allá en nuestros campos, esa ama de casa, allá en San Antonio y en Los Teques, ese joven ahorita de 3er año, 4º año, usted que fue profesor de bachillerato en uno de los liceos tan reconocidos como el Jesús Muñoz Esteban, un gran prócer, y hoy en día pues este joven que no le da, por ejemplo, el asiento a un adulto mayor en el autobús, este adolescente que hoy en día y le dice, caramba viejo, pero deja el fastidio, ¿no? Con un vocabulario soez, con un vocabulario pues faltándole el respeto. Esta señora va a buscar la Biblia, esta señora va a buscar el Corán,
No, tenemos un aquí y un ahora. Ella fue formada, viene con sus ancestros, y estos ancestros de alguna manera transmitieron valores. Y usted lo dijo, ah, bueno, los metieron en el baúl. Es que entonces quiere decir que es un modismo, que porque es una camisa de marca me la pongo hoy y eso va a definir mi modo de vida y mis actuaciones. Entonces, te basas en la Biblia, te basas en el Corán o te basas en cualquier otro libro, pero seguimos teniendo el problema. O sea, faltamos el respeto, no actuamos debidamente o, como usted acaba de decir, el deber ser. Ahora, el deber ser para uno es bueno y el deber ser para otro es malo. Pero en el pasado esto no se veía, o lo digo, yo lo digo por lo menos por experiencia propia, ¿no? De este interlocutor, porque yo respeto, eso fue lo que se me enseñó, eso fue lo que se me transmitió, bien. Igual yo a mis hijos se lo he transmitido y ellos tienen el libre albedrío, no porque puedan tener una Biblia al lado o porque puedan tener un Corán al lado, ¿no? Bien, sino porque fue papá y mamá que de alguna manera le dijeron, oye, mira, el señor mayor se respeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, permiso. Yo recuerdo en una oportunidad, tendría yo unos 10 años, papá, mamá estaban conversando con unos tíos y yo inocentemente me meto en la conversación. Pero cuando me meto en la conversación, mamá lo que hizo fue pelarme los ojos. Yo entendí. Así es. Esa acción. Y yo, ¿what? Claro, Así es. eran muy disciplinados, ¿ok? Y después ella después que se van mis tíos, ¿no? Me dice, en las conversaciones de los adultos no intervienen los niños. ¿Mm? Y bueno, eso para mí fue un aprendizaje. Entonces estoy haciendo estas reflexiones en base al Corán, la Biblia, la base, los valores, la falta de respeto, la juventud de hoy en día, poniéndole en contexto justamente con lo que usted me está diciendo, porque siguen metidos en el baúl y el reflejo de nuestra sociedad hoy en día es sumamente grave y preocupante, porque bueno, no todos van a tener la Biblia y no todos van a tener el Corán. ¿Qué me puede decir con relación a eso, profesor? Bueno, como te dije, fíjate, históricamente esto ha sido así. Es un problema que se viene estudiando desde la antigüedad. Ya a finales del siglo XIX, filósofos, pensadores, tal es el caso de Nietzsche. Es interesante lo de Nietzsche porque cuando escribe Así habló Zaratustra, él hace unos planteamientos bien interesantes allí, pero luego se da cuenta y se apoya en ese primer escrito para escribir más allá del bien y del mal. Entonces, en ese más allá del bien y del mal, él trata y hace la reflexión, ¿qué hay después de aquello? ¿Qué sucede después del bien? ¿Qué sucede después del mal? Si tomamos nosotros esto, nos damos cuenta que el mismo Diu, o Dewey, lo dicen otros personas, lo mencionan así, pero Diu, él habla de los valores también. Okay. Y de la trascendencia del valor como tal. Y que esos valores deben de alguna forma fortalecer a la sociedad. Pero inicialmente, ¿en dónde? En la familia. Ahora, si la familia descuida esos principios, esos valores, por supuesto, si la familia la tomamos en el concepto clásico que la familia es la base de la sociedad, una familia que no tiene valores, que puede enseñarle a sus hijos. Yo tengo una experiencia bien interesante en cuanto a lo que es la familia, lo que es los valores y cómo eso se lleva de un sitio a otro sitio. Bueno, como tú bien lo sabes, porque te di clases allí en el CULCA, en una oportunidad yo estaba en la sede de Santa María. Allí tenemos varias menciones.
Y me tocó ir al baño. Entonces, yendo al baño, como no hay un baño específico para los profesores, cosa que no tiene, es un sinsentido también, Sí, señor. pues yo tuve que ocurrir al baño de los estudiantes. El baño de los estudiantes allí lo arreglaron, etcétera, en el segundo piso. Y cuando yo estoy allí en el baño, me doy cuenta, me percato que hay un estudiante que terminó de hacer sus actividades, llegó al baño para asearse, se cambia tal y semidesnudo, entonces toma su miembro y empieza a orinar por todo el espacio del baño. Wow. Caramba, yo inmediatamente tomo cartas en el asunto y le hago la reflexión. Por supuesto, al inicio hubo un cruce de palabras fuerte. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted metido aquí? Este es el baño tal. Y yo le dije, mira, sin necesidad de autoridad, yo te voy a hablar como ciudadano, como persona responsable ante un delito que tú estás cometiendo. Muy cierto, así es. Después no ejercí la autoridad como docente ni me identifiqué de esa manera, sí, eso fue secundario. Primero como ser humano. Entonces luego, después que trato de bajar las aguas, que quedamos prácticamente solo los dos porque los demás se terminaron de acomodar y se fueron. Muy bien, entonces trato de hurgar un poco su situación. Y luego él viene y me declara. Le pregunto, ¿de dónde vienes tú? Bueno, yo vengo de por allá de los valles del Tuy. Ajá, ¿y qué pasa? Bueno, es que en mi casa el baño no está dentro de la casa. El baño está afuera, como a unos 10 metros de la casa, por el asunto del olor, etc. Entonces, bueno, nosotros cuando tenemos la urgencia de hacer la necesidad, en donde sea que consigamos el espacio, allí nos paramos y ahí hacemos la necesidad. Entonces, fíjate, la conducta de la casa, esa era la conducta que él estaba trayendo a la institución. Y la pregunta es, la universidad, ¿qué le está proveyendo a él como institución educativa? En mi caso, como docente, primero como persona, en segundo lugar como docente, ¿cuáles son los valores que yo debía corregir en ese momento a ese estudiante? Entonces, eso te lo pongo como ejemplo para que tú veas que el estudiante, cuando llega a la institución, trae esa cantidad de antivalores. Ahora la pregunta es, la institución como tal, ¿cuáles son los valores que está transmitiendo hacia el estudiante? Y nos damos cuenta que también, justamente por la desarticulación de la familia, se desarticuló la escuela, se desarticuló la universidad, se desarticuló el hospital, se desarticuló la iglesia, se desarticuló todo. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad, que es la familia, está desarticulada. Fíjese que cuando usted dice que la base de la familia está desarticulada, y esto viene ocurriendo en un proceso progresivo en el tiempo, justamente porque la familia también, de alguna manera, como sociedad, necesita de estructuras e instituciones, bien, que pudiesen apoyarla. Y aquí es donde entran ustedes los docentes, en todos los niveles, desde la educación inicial, desde la educación secundaria, hasta la educación universitaria, inclusive todos aquellos que hacen posgrado, doctorado, como usted, que es un doctor también, porque están en ese proceso constante de aprendizaje. Pero cuando la familia manda al muchachito al tripón, vamos a llamarlo así, a todos nuestros amigos del Zulia que nos están escuchando a través de Radio Metrópolis y a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, cuando lo manden al colegio, caramba, es porque va hacia esa formación educativa y académica por parte del maestro. Ah, pero es que el maestro o maestra, lamentablemente, pues, no tiene las capacidades, habilidades, destrezas, cualidades pedagógicas y, amén, como ser humano, porque no sabemos cómo esa maestra o maestro ha sido su formación en el hogar y traspola, ¿sí?,
lo que aprendí en su hogar a ese muchachito. Entonces, tenemos un núcleo familiar que de alguna manera está fracturado. El muchachito va a la escuela y no se cambia, sino que se refuerza por el maestro o maestra. Oye, y vaya mi respeto a todos los maestros y maestras, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, no estoy generalizando ni tengo que decir que todos los maestros o maestras son así. Bien, pero hay casos muy puntuales. ¿Y cuál es el reflejo? ¿Cuál es el resultado en nuestra sociedad? Es lo que tenemos hoy en día. Lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, profesor, y es lo que yo quiero dar a demostrar, es lo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Jovencitos de 13, 14, 15 años, con conductas y con antivalores totalmente arraigados, que dan el reflejo de una sociedad en decadencia, y que por supuesto tenemos esta crisis. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Cómo de alguna manera abrimos el closet y le decimos a todas las madres y padres, abuelos, imagínense en esta pandemia, y ante la pandemia, usted lo debe saber, que quienes pasaron a tener la tutela de nuestros jóvenes adolescentes por el éxodo o por la inmigración fueron abuelos, abuelas y tíos. Bueno, porque los padres tuvieron que irse del país. Entonces, esto es complejo, esto es muy complejo, ¿no? Y estoy tratando de que la información pudiese llegar con sus reflexiones, por supuesto con sus orientaciones y por supuesto con su análisis. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo abrir ese closet y tratar de alguna manera retomar el camino de la conciencia, del valor, del amor, del respeto, de la cordialidad, de la responsabilidad, de la puntualidad en estos momentos? Sí, una de las cosas que el ser humano debe hacer es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es pensar, es ver la realidad que tiene presente y comenzar a darse cuenta que esa realidad, si él se descuida, aún más lo va a arropar. Y esa realidad aún más lo puede destruir. Tenemos aquí varias cosas. Sí, hay varias. Me acabas de todo el tiempo. Observación que me hiciste. Yo voy a esto. Primero retomo lo de la Biblia y lo del Corán para cerrar ese capítulo. Bueno, cerrarlo no, por lo menos la reflexión. Si bien es cierto que uno da un principio a través del Corán y el otro también aporta valores, como es el caso de la Biblia, aquella persona que tiene o bien uno o bien otro, el asunto es que si tiene esos valores, utilícelos, pero no lo utilice en el sentido para destruir al otro. No, utilícelo en el sentido de construir o, en tal caso, de reconstruir, porque lo que tenemos es una destrucción masiva de todo lo que está a nuestro alrededor. Esa destrucción masiva incluye el espíritu de la persona, el espíritu de la sociedad, el espíritu de la familia. Por ejemplo, fíjate los conceptos que se están manejando ahora en cuanto a la desigualdad. Cuando ponemos al tapete lo que está pasando hoy en día con la nueva familia que se está desarrollando, como una familia que comienza a funcionar, si es que funciona, formada por dos homosexuales o formada por dos lesbianas, ¿qué valores pueden enseñarle esas personas a ellos? No, ellos dicen, es que yo tengo el derecho de, pero ¿cuál derecho? ¿Cómo dos homosexuales pueden procrear a un hijo? ¿O cómo dos mujeres pueden parir a un ser humano? Imposible. Eso se lo otorgó Dios única y exclusivamente al hombre y a la mujer cuando hacen la pareja ideal.
Es decir, la familia ideal para que vengan los descendientes. Entonces, viene el egoísmo a desarrollarse de tal manera que hoy en día esa nueva familia que se está constituyendo, o bien por una pareja de homosexuales o por una pareja de lesbianas, entonces todavía se comete aquella atrocidad de como que me voy al supermercado y me quiero comer determinado producto, por decirte galletas, y tengo variedad de galletas. Esta no me gusta, esta sí me gusta, pero esta no. No, yo creo que esta es la mejor. Y entonces yo tomo aquellas galletas y me las llevo. Bueno, así sucede entonces con esta pareja y la educación de los niños. Como hay tanto niño que ha sido abandonado, aquellas organizaciones encargadas de la custodia y el cuidado de esos niños, los ponen allí como para que venga alguien, me gusta aquel porque tiene los ojos azules, me gusta aquel porque es morenito, o Como un no me producto. gusta ese porque tiene el pelo muy... Y los escogen como si fueran unos objetos. ¿Y para qué los escogen? Para satisfacer necesidades personales, inclusive distorsionadas desde el punto de vista de la ciencia psiquiátrica y de la psicología misma. ¿Por qué? Porque son situaciones totalmente distorsionadas que hay en la mente y en el corazón de esas personas. Ya el apóstol Pablo, referido a esto, cuando él analiza esta situación, allí en el libro de los Romanos, y si me permites que vayamos allá un momentico, el apóstol Pablo habla de ello. Y él dice, caramba, mire, es que esto se ha corrompido de tal manera que cambiaron toda la manera de ser, toda la manera de actuar, toda la manera de funcionar. Dice, permíteme leerte allá. Por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Estos cambiaron, fíjate, observa y escucha bien estas palabras. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Luego dice, por tal razón, aquí está, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué estamos diciendo aquí? Lo que tú sembraste, eso es lo que vas a cosechar. Dios nos da el libre albedrío. Y tú y yo sabemos que con el libre albedrío nosotros somos los que tomamos la decisión. No es aquel cuentico, no, es que fue Satanás, fue el diablo. No, hasta embusteros nos ponemos. Hasta calumniadores, porque calumniamos diciendo que fue Satanás que nos empujó. No, cuando tú haces la trampa, tú fuiste el que tomó la decisión. Cuando yo hago la trampa, yo soy quien tomó la decisión para hacer la trampa. Entonces, si yo no reflexiono, si yo no me doy cuenta de quién soy, de cómo está mi corazón cargado de tanto embuste, de tanta mentira, de tanto engaño, la Biblia todo eso lo llama pecado. Y si yo no abro mi corazón para verme a mí mismo, como dice el salmista, mi corazón examina hoy, mis pensamientos prueba, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, si yo no hago esa reflexión, si yo no medito profundamente en estas cosas, oye, y me doy cuenta verdaderamente quién soy, cómo son mis pensamientos, cómo son mis acciones, cómo es mi modo de tratar con las personas, cómo es mi relación con el vecino, los valores. Te montas en el ascensor, das los buenos días y nadie te responde. Te montas en el carrito, das los buenos días y nadie te responde. Como tú decías ahorita, te montas en el autobús o se monta y ocupas tu puesto. Y luego se monta la señora de la tercera, de la cuarta edad inclusive, y no hay nadie que le dé el puesto. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene. No, caballeros hay, lo que no hay son puestos. Entonces, una sociedad cargada de antivalores, ¿qué debe hacer? La reflexión es lo primero. Mira, ¿en dónde estamos parados? Si no hay esa reflexión, difícilmente se podrá construir algo mejor. Porque
Yo tengo que partir, tengo que reconocer el mal que hay a mi alrededor. Si yo no reconozco el mal que hay a mi alrededor, caramba, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque al contrario, voy a aumentar mal sobre mal, mal sobre mal, mal sobre mal. Cuando el apóstol Pablo le escribió esto allá a los hermanos en Cristo en Roma, él se los decía, mire, tienen que reflexionar, tienen que darse cuenta de que el ser humano cambió su razón de ser. Y ahí es donde vemos hoy en día las sociedades aprobando el matrimonio entre desiguales. Entonces, una sociedad que haga esto, ¿cómo puede prevalecer? Si no hay la familia, si la familia se está sepultando, la familia clásica de la que hablamos al inicio, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de la casa de tu parentela, forma tu hogar, búscate a tu esposa, ten los hijos que Dios te pueda dar, desarróllate como familia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el tipo de familia que tenemos? Entonces, buscamos todos los alrededores inadecuadamente y tratemos de justificar todas aquellas perversidades que tenemos en nosotros. ¿Te acuerdas hace años atrás el caso del SIDA? ¿Qué pasó con el SIDA? Bueno, la promiscuidad sexual, ¿a dónde llevó a la sociedad? A un nivel de contagio de tal naturaleza que ¿cuántos idosos no tenían por allí? ¿Qué sucedió? Que inmediatamente vamos con la ciencia a buscar un remedio para parar el SIDA. Pero ¿para qué vas a buscar el remedio? ¿Realmente para remediar, ponerle coto a esa situación? ¿O para tener el remedio y seguir con la promiscuidad sexual en mayor grado de intensidad? Entonces ahí es donde viene el hombre. Si el hombre no hace su autorreflexión, si yo no me analizo a mí mismo y me doy cuenta, oye, mi conducta no es la más adecuada, mi conducta carece de valores. Fíjate lo que tenemos hoy en día, hasta en el mismo vocabulario. El docente, hablábamos del docente. ¿Cómo el docente puede aportar algo hoy a un estudiante si el docente está en iguales o en peores condiciones? Y me permito aquí hacer un paréntesis, fíjate, para señalar el caso de nosotros los jubilados. En tantas las universidades que tenemos, ¿cuántos profesores jubilados de talla? Profesores bien formados, profesores, colegas que de verdad tienen una formación extraordinaria. ¿Qué tipo de vida estamos llevando ahorita los jubilados? Prácticamente estamos en la indigencia. Prácticamente estamos totalmente desamparados. No tenemos un HCM que nos justifique. Un salario, ¿cuál es nuestro salario como profesor jubilado? En mi caso, como profesor titular, después de 23 años de servicio, después de obtener los títulos. Con un doctorado e investigador gana $6. Así es, así es. ¿Quién puede vivir ahorita con $6? Solamente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Entonces, si el docente que hoy fue jubilado y es sustituido por un antidocente, ¿qué podemos esperar nosotros de la educación en el caso de Venezuela? ¿Qué podemos pensar nosotros? ¿Cómo han de ser estas generaciones que se están levantando? Y ya lo podemos ver el comportamiento. ¿Cómo es que el docente que está entrando ahora a sustituirnos a nosotros, lo preparan en 3 meses? Perdón, ¿y dónde está la psicología del aprendizaje? ¿Dónde está la didáctica de la especialidad? Y podemos observarlo. Yo lo he vivido. Lo pedagógico, lo lúdico. Sí, sí, docentes que ni siquiera saben elaborar una prueba. Docentes que ni siquiera saben hacer un plan de evaluación. ¿Por qué? Porque no fueron formados. Entonces, ¿cómo vas tú a poner a una persona, y eso no solamente con los docentes, porque con los médicos está pasando lo mismo? Entonces, ¿cómo tú vas a poner una persona que no tiene, fíjate bien, que no tiene las competencias, y ahora entramos en el campo de la gerencia, que no tiene las competencias gerenciales para desarrollar determinada actividad? Entonces, un docente o una persona que no haga esa reflexión, claro, entiendo, si Edgar Ríos, X, de alguna forma, no tiene cómo comer y me ofrecen una chamba para ir a dar clases de lo que sea, bueno, por supuesto,
Yo voy a aceptarlo porque, bueno, yo tengo que satisfacerme. Entonces, hay otro antivalor. ¿Por qué ese es otro antivalor? Porque estás yendo en contra de la norma de lo que es la educación en sí, lo que es la instrucción. Ya te lo mencioné, lo que dice el proverbio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero si yo siembro en ese niño principios totalmente inadecuados, el principio de la homosexualidad, el principio del lesbianismo, el principio de la mentira, el principio del engaño, el principio de la deshonestidad, que voy a recoger más adelante con ese niño. Te lo acabo de decir también. Lo que el hombre siembra, eso es lo que ha de cosechar. Si eso es lo que estamos sembrando en este momento, en la juventud nuestra, y que ya tenemos años sembrándolo, porque esto no es de ahora solamente, sino de unos cuantos años atrás, en donde la deshonestidad, lo que llamamos la corrupción, lo que le llamamos el engaño, lo que llamamos la envidia. Bueno, ¿por qué si a ti te dieron, porque yo también no puedo tener? ¿Por qué si tú lograste esto, porque yo también no puedo tener? Ah, pero en el caso, por ejemplo, los profesores titulares, los que tuvimos que pasar por un baremo, someternos a un estricto baremo de nuestra producción como docentes en la universidad. Caramba, hiciste tal cosa, te especializaste, estudiaste esto, estudiaste lo otro. Y por eso se nos otorgó la calificación de profesores titulares, porque cumplimos con un baremo. Pero hoy en día no. Entonces ahora se crea un antivalor que cualquier cosa que tú hagas, eso es lo que te va a dar la relevancia. Y no es así. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde ha quedado verdaderamente la academia en nuestras universidades? Y eso no solamente para la universidad, para educación media también. Sí, inclusive gente que se ha preparado y ahora no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no es afín a la carrera que él está desempeñando. Señor, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y a dónde hemos llegado? Entonces, fíjese, profesor, usted ha tocado varias reflexiones y son bien interesantes. Y Radio Metrópolis, por supuesto, y nuestro canal de YouTube, a todos nuestros internautas, a todos nuestros radioescuchas que nos están viendo, que nos están escuchando, hay una sociedad de homosexuales. Porque yo los reconozco, Radio Metrópolis los reconoce y la sociedad los reconoce. Debo hacerle una pregunta con toda mucha responsabilidad. ¿Es usted homofóbico? ¿Sí? En función, pues, a lo que está expresando. Y si de alguna manera un homosexual o una lesbiana, en esa búsqueda de valores, acude a usted, justamente, usted lo rechazaría justamente por sus principios, por su base bíblica, de no escucharlo o no darle orientaciones o reflexiones en base a lo que este ser humano, que tiene una condición obviamente y decidió tener esa condición, usted no lo recibiría. Eso por una parte. Y por otra parte, esto lo digo porque tenemos pues radioescuchas, tenemos internautas que nos ven, que nos escuchan, y nosotros somos abiertos en función del marco de respeto, ¿no? El marco de respeto hacia esa persona y hacia ese ciudadano. Y lo que estamos buscando es aportar ese grano de arena en, de alguna manera, sacar del closet los valores, los buenos valores, y contrarrestar los antivalores. ¿Ok? Y por otro lado, sin duda alguna, la parte educativa. Un país se forma con su educación y con su salud. Se forma un país. Es primordial la educación en un país y por supuesto, la salud. Usted es el reflejo de esa educación y usted fue el resultado hoy en día con maestría, doctorados, licenciatura, para la cual usted se formó durante muchos años. ¿Ok? Yo soy el resultado también, gracias a usted, que me impartió sus saberes, sus conocimientos. Y muchos lo hicieron con mística, con amor y con devoción, que son valores, por supuesto, que son valores. Otros lo están haciendo, como usted lo acaba de decir,
mira, obligación, estoy pasando hambre, me van a dar, no sé, un paquete de harina pan, párate en el pizarrón y di 4 cosas. ¿Ok? Entonces, en función a eso, a la parte educativa y en función, por supuesto, a estas personas que son homosexuales o son bisexuales o son lesbianas, pero en fin de cuentas son seres humanos, Dios tendría distinción en función a ese ser humano. Estoy acá de alguna manera reflexionando en función a eso, por lo que usted también está reflexionando. Y si ellos están buscando también los valores y de alguna manera sacar del closet los valores, van a ser rechazados por su condición. Fíjate, es interesante esos dos aspectos que me estás pidiendo que reflexionemos, ¿no? Los evangelios nos enseñan el caso cuando estaba Jesucristo y llegó un grupo de personas arrastrando a una señora que habían tomado en pleno acto de no adecuado para ellos, pues, para los hebreos. Y bueno, la llevaron delante de Jesucristo y la acusaron. Mira que la agarramos en pleno acto de fornicación, es una fornicaria, y la sentencia era apedrearla. ¿Qué hizo Jesucristo? Con la tranquilidad del caso, se dio cuenta que la situación que tenía era una situación en donde había que imponer valores espirituales. ¿Cuál fue la reacción de Jesucristo? Que él le dijo a la mujer, después de ver a su alrededor y darse cuenta que la situación se había aplacado, preguntó, y bueno, ¿y dónde están los que te estaban acusando? Ahí es donde él le dice, vete y no peques más. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esto? Uno, no es que yo rechace al homosexual, porque es un ser humano, no debo rechazarlo. Otra vez, apelo al amor de Dios, debo amarlo. Pero una cosa es amar al homosexual y otra cosa es aceptar la conducta que tiene ese homosexual, que son dos cosas totalmente distintas. En el caso de Jesucristo, la enseñanza que tenemos allí es esa. Jesucristo rechazó 100% la conducta de la persona, mas no a la persona. Y a la persona, ¿a qué lo invitó? Mira, vete y no peques más. Es decir, reflexiona, no sigas haciendo lo que estás haciendo. A toda esta gente que nos está escuchando, yo he tenido alumnos, a un compañero con desviaciones sexuales y que hemos tenido que conversar esta particularidad, y a un vecino también, en la cual tenemos que atender esta particularidad. Mi reflexión es esa. Mira, yo no te estoy rechazando a ti, lo que estoy rechazando es tu conducta, porque tu conducta no es lo natural. No es que yo tengo el derecho de, sí, es verdad, tú tienes tus derechos, pero lo único que te pido es que revises hasta qué punto esos derechos son verdaderamente tus derechos. Y ya está comprobado que el homosexual no nace, el homosexual se hace. Todo depende de la conducta que tú siembres allí en tu hogar. Si tú en tu hogar enseñas esa desviación, si tú al muchachito, ay papi, ay mamita, hay esto, y hay casos en donde se estaba esperando a una niña y quien nace es el niño. Ah, sí. Esa pareja, ¿cómo va a educar a ese niño? Si mentalmente ella estaba condicionada para esperar una niña y lo que le viene es un niño, ¿cuál va a ser su conducta? Volvemos al punto, Johnny. Todo lo que siembras, eso has de cosechar. Si no tienes la reflexión, eso es lo que vas a cosechar. Y entonces, ¿cómo hace cómo hace con el machista? El machista que fue criado bajo la tutela de que yo soy el hombre, yo mando, golpea a la mujer, golpea al hijo y abraza la Biblia, pues. Bueno, es así, es así. El machista tiene la misma situación que la persona con comportamiento homosexual o con comportamiento lesbiano. Igualito, la misma situación. Él tiene
todos estamos obligados a hacer la autorreflexión. Y si hay alguien que se nos acerca y nos da un consejo, mira, reflexiona, mira, lo que me queda a mí es reflexionar. Por ejemplo, si yo soy el profesor que utilizo el poder de la nota para controlar a los estudiantes, mira, yo tengo que reflexionar. El Estado a mí me da la potestad para decir si Johnny Terán aprobó o no aprobó. Si Juan de los Palotes aprobó o no aprobó. Si María de la Concepción aprobó o no aprobó. Pero ¿qué? En mi desviación, a lo mejor yo me llego a Johnny Terán y a Juan de los Palotes le dijo, no, chamo, tranquilo, ustedes aprobaron. Pero a la otra comienzo a condicionarla. Bueno, tú sabes. Y ahí lo que típicamente y desgraciadamente conocemos como la operación colchón. Vamos a aplicar la operación colchón. Antivalor. Entonces, ¿quién es el responsable de la situación? Yo, soy yo el responsable de la situación, no es el otro. Entonces, no sigamos con ese cuentico adánico o ébico. No, fue la culebra la que me engañó. Y la culebra no fue el hombre. Y el hombre no fue la mujer. No, no, no. Yo tengo que asumir en este momento mi responsabilidad como ciudadano. Y si yo no asumo la responsabilidad como ciudadano, si yo no hago la reflexión como ciudadano, mira, seguiremos en el caos y seguiremos peor. ¿Por qué? Porque ahorita la condición que tenemos es que primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay un cuarto puesto, es para yo, es decir, es para mí. Entonces no es así, yo tengo que reconocer, tengo que ver mi vida. Por eso el salmista decía, mi corazón examino, Dios, mis pensamientos prueba, oh Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad. Oye, yo tengo que reflexionar si yo estoy en camino de perversidad. Si a mí se me está pidiendo, caramba, que cuando yo voy a colocar la nota, si esa nota es producto de una perversión, producto de un arreglo. La factura, oye, mira, la factura te la hago, pero te voy a cobrar el impuesto. No, mira, vamos a arreglarlo de esta manera. Ahí hay perversión. La factura adulterada, la mentira encajonada, y eso es lo típico hoy en día dentro del medio político. Eso es lo que se está manejando hoy en día. Y es interesante cómo vemos la desarticulación inclusive de los mismos partidos políticos. ¿Por qué? Porque se ha llegado al extremo de la mentira, del engaño, de tal naturaleza que ya todo parece verdad. Pero fíjese que en ese caso, profesor. Perdón, Johnny, para terminar esta idea. Y la misma palabra de Dios nos dice que en los tiempos finales a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, si hoy tú no alteras las notas, si hoy tú no alteras la factura, si hoy tú no haces esas componendas oscuras, no estás en nada. Pero si haces todo lo contrario, todo aquello que atente contra todos esos valores que desde hace años se sembraron como valores buenos, como valores, como principios que verdaderamente son los que sustentan a una sociedad, si yo no hago mi reflexión con relación a aquello, mira, entonces yo estaré totalmente aparte. Entonces, a lo bueno hoy se le dice malo, pero a lo malo hoy se le está diciendo bueno. Oye, qué excelente. Robar, eso es bueno. Llenarme el bolsillo inadecuadamente, eso es bueno. Pero ya sabemos que muchos años atrás eso es pecado. Eso no debe hacerse. Tener una conciencia limpia. Mira, lo más sabroso es ir uno allí a acostarse a dormir y poner la almohada sobre la cabeza. Y tranquilidad, dormir con la paz y con la bendición de Dios. Pero una persona que está totalmente, fíjate bien, totalmente llena de esos prejuicios, totalmente llena de esos antivalores, ¿cómo esa persona puede tener un descanso? Esa persona lo que está, como dice el libro de Proverbios, todo el tiempo está maquinando el mal para la mañana siguiente irlo a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Una sociedad llena de antivalores. El docente pasando por todas estas tragedias. El docente, pero hoy en día el docente también que necesita de algo. El docente, entre comillas, que aún necesita algo, se presta para lo que sea. Yo se los he comentado a varios colegas y les he dicho, miren,
el caso específico de los concursos de oposición. ¿Qué sucede cuando una persona hace turbulencias en un concurso de oposición? Muy bien, sí, es verdad, ganaste el concurso de oposición. Ese dinero que tú vas a recibir es un dinero sucio. ¿Por qué? Porque ganaste el concurso, pero ¿cómo lo ganaste? A través de una turbulencia. Y para el resto de tu vida tú vas a estar recibiendo un dinero sucio, porque no es un dinero limpio. ¿Por qué? Porque no sembraste en ese momento rectitud. No tuviste en ese momento una conducta de valores. No, sino lo que apelaste fue a los antivalores. ¿Cómo hago yo para conseguir tal chamba? ¿Cómo hago yo? Me busco a fulanito de tal para que fulanito de tal de alguna manera me arregle la nota. Entonces, yo a varios compañeros que yo sé que tuvieron ese desliz de hacer cosas inadecuadas, hoy en día sí está, es verdad, están percibiendo un dinero. Pero ¿qué tipo de dinero? Es como el narcotraficante. Muy bien, tienes una buena casa, tienes buenos carros, pero ¿producto de qué tienes esos bienes materiales que estás disfrutando? Bueno, si es que los estás disfrutando, porque no creo que ninguno de ellos, escondiéndose de la justicia y lo demás, puedan disfrutar de algo así. Entonces, ahí es donde está el punto. Si yo no reflexiono, si el amigo homosexual o la amiga lesbiana que me está escuchando en esta hora, yo le invito a la reflexión. Oye, reflexiona, ¿cuál es tu vida? ¿Por qué has caído en donde has caído? ¿Por qué esa parte inadecuada que está en tu vida, por qué esa situación te ha arropado de tal naturaleza? Entonces yo te invito más bien a que hagas esa reflexión. Y se lo digo también al docente de media de la universidad, se lo digo clarito, digo, sin tapujos. Mira, reflexiona qué fue lo que tú hiciste y busca hacer el bien. Reconcíliate contigo mismo, porque el problema es ese. Como lo dijimos al comienzo, todo el mundo dice, no, es que yo creo en Dios. Y si no le salen las cosas bien, entonces le echa la culpa a Dios. No, porque Dios es esto, porque Dios es aquello, como lo decías tú también, ¿no? Que es el Dios castigador. Dios me va a castigar por esto, me va a castigar por lo otro, me va a hacer esto. No, pero Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Y si Dios me está ofreciendo esos valores a mí que yo puedo recibir y que yo puedo utilizar, Johnny, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta reflexionar? Fíjense, profesor, justamente en esas reflexiones y en nuestra sociedad, y sobre todo en estas situaciones tan difíciles por las cuales hemos atravesado los últimos años, y no digo que desde que el mundo es mundo desde la época de la colonia, como usted muy bien lo acaba de mencionar, esto se ha manifestado en el tiempo y en el espacio, pero estamos llegando pues a puntos de decadencia y de preocupación muy profunda. Pero siempre va a existir esa persona, ese ser humano, que va a estar en la búsqueda de esa reflexión, de ese consejo, de esa orientación. Y, pues, por supuesto, va a conseguir sacerdotes, cardenales, pastores, hombres probos, hombres que de alguna manera levantan en nombre del Dios bondadoso y poderoso, porque yo, por supuesto, creo en Dios, y muchos de los que nos están escuchando y muchos de los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube también. Y por supuesto hay gente que como yo, porque yo puedo buscar una palabra a través de sus conocimientos y a través de sus saberes, porque lo conozco, pero también hay pues personas investidas de religiosidad, que bueno, son pedófilos, son estafadores, utilizan a esta persona que está buscando un valor, a esta persona que está buscando una palabra de aliento, a esta persona que está buscando una orientación, a esta persona que está buscando una reflexión, entre ellos niños, adolescentes, madres, mujeres y hombres. Y bueno, se aprovechan justamente de estas personas, las estafan. No voy a generalizar, pero es evidente, y usted lo debe saber como estudioso, como investigador,
y por supuesto por la parte que maneja desde el punto de vista religioso, que han existido cardenales, curas, padres, como se quiese llamar, y están demostrados que han sido pedófilos, pastores, pedófilos, estafadores, que en nombre de un diezmo, dicen, para que tú recuperes tu valor de amor por Dios y de amor por ti mismo, me dejas $10,000. Ese es el diezmo que debes pagar, ¿ok? Entonces, caramba, estamos en una sociedad tan difícil, tan abatida, tan golpeada y por crisis de valores, y entonces vas en busca de esa persona orientadora y resulta ser que esta persona orientadora basada en sus libros bíblicos o basado en sus conocimientos, se aprovecha de ti. Fíjate, Johnny, te respondo a manera de reflexión de la siguiente manera, ¿no? Cuando vemos nosotros los evangelios, en el libro de Mateo, nosotros encontramos ahí el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña, entre tantas cosas que Jesucristo dijo, enseñó este principio. Mira, dentro de ustedes va a haber gente que va a hacer milagros. Gente que va a predicar la palabra. Gente que va a danzar. Gente que va a saltar. Gente que va a decir cosas. Y lo va a decir que lo hicieron en mi nombre. Pero al final, yo les voy a decir, apartaos de mí, obradores de maldad. Quítense de acá, los voy a separar. ¿Qué quiero decirte con esta enseñanza del mismo Jesucristo? Que así sucede. En la grey de Dios, como se dice en el argot popular, en la grey de Dios entra todo el mundo. El asunto está que en una caja de manzanas que tú tienes allí, a lo mejor hay una manzana que ya viene descompuesta. Si tú dejas esa manzana descompuesta dentro de la caja de manzanas, ¿qué va a pasar con las demás manzanas? Que poco a poco se van a comenzar a corromper. Así sucede. Dentro del mismo evangelio, aquellos que predican, como tú lo has mencionado, que el cardenal, que el sacerdote, el pastor, nosotros en las iglesias luchamos por eso también. No escapamos a esa realidad de aquel pastor que se roba los diezmos, de aquel pastor que transgrede la ley de Dios, de aquel pastor que seduce a niños, de aquel pastor que se mete con la mujer de su prójimo. Eso es real. Eso no podemos negarlo. Pero allí es donde vuelvo a la reflexión. Tenemos que hacer la reflexión. ¿Qué sucede? El hecho que tú vayas a buscar una persona de esta naturaleza y tú te metas con ella y le confieses, pero a la larga te das cuenta que esa persona es fraudulenta, lamentablemente te equivocaste. Ahí es donde lo más conveniente es estar atento con quién yo comparto mi problemática. Y por supuesto, en este mundo tan descompuesto que tenemos, cada quien se erige, oye, y cada quien da consejos de tal naturaleza que, bueno, que pareciera que todo el mundo tiene la bola de cristal. A mí se me acerca cualquier persona y muchísima gente, y por el WhatsApp también, y me pregunta, ¿qué crees tú de esto? ¿Qué crees de lo otro? ¿Qué crees así? ¿Qué crees así? ¿Qué piensas al respecto? Entonces, cuando uno hace la reflexión y los pone a pensar, se molestan con uno. Ah, no, porque tú lo que quieres es esto. Ah, no, porque tú lo que quieres es encajonarme por este principio. No, sencillamente lo que hay que, y esa es la invitación que hago para todos nuestros internautas, para los radio escuchas. Mira, la reflexión es importante. Sí, sí. Reconocer mis errores es lo importante. Exactamente. Si yo no reconozco mi error, no puedo construir más adelante. Porque ese error lo voy a seguir cometiendo una y otra y otra y otra vez. Si el pastor te robó, si el pastor se metió con la mujer ajena, si el pastor hizo cualquier desmán dentro de su iglesia, muy bien, ¿por qué no lo señalamos? ¿Y por qué no lo ponemos? Bueno, arreglarla, a que se arreglen las cuentas con él. Y rechazar la conducta de ese pastor o de ese sacerdote.
No rechazar a la persona, sino rechazar sus malas conductas, porque esa es la manzana podrida que está dañando al resto de la manzana. Entonces, si yo no hago esa reflexión en mi vida, vuelvo al punto de los docentes, el sitio donde tú y yo nos conocimos desde hace muchos años y el sitio donde yo pasé 45 años de mi vida lo entregué a la educación en Venezuela. ¿Qué ha sucedido allí? Yo tengo que reflexionar cuál es el tipo de docente que necesita Venezuela. Pero ¿qué tipo de docente fui yo? ¿Fui el docente alcahueta? ¿Fui el docente irresponsable? ¿Fui el docente que no se preparó, que no se contextualizó? ¿Fui el docente que pifió, vamos a utilizar esa palabra, y se dejó arrastrar por distintas corrientes que iban en contra de la moral y de las buenas costumbres? Y eso no es de ahora. Ya sabemos que los docentes, mira, han pasado por unas etapas bien difíciles. Pero con todo y eso, todavía hay docentes que preservan principios, que preservan valores, que los tienen en sí. Lamentablemente, por el tipo de vida que llevamos hoy, esos docentes ya están apartados. Algunos los jubilaron sin necesidad, que todavía no tenían el tiempo para ser jubilables, y los jubilaron de manera profesa. Y hay otros docentes que, bueno, lamentablemente, cayeron en el error, pero esos son los docentes que ahorita son los que están gobernando en nuestras universidades, son los que están gobernando allí en nuestras instituciones. Y podemos revisar entonces dónde está la institucionalidad universitaria y nos daremos cuenta que esa institucionalidad no existe para nada. ¿Por qué? Porque fue totalmente destruida. Lo que existe ahora es una universidad cargada de puras componentes y de malas componentes. Una universidad donde no se reconocen tus valores, donde el esfuerzo es un valor. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué cuando murió Moisés y le entregó el mando a Josué? Dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo todos los días. Estoy parafraseando. Yo estaré contigo todos los días. Pero ¿cuál fue la primera indicación? Te mando que te esfuerces. Yo tengo que hacer mi esfuerzo. Y mi primer esfuerzo tiene que ver con la reflexión. Si yo no hago la reflexión, ¿cómo podré ver lo demás? Si yo no hago la reflexión, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la estilla que Johnny Terán tiene en su ojo, pero no me doy cuenta que yo tengo una viga que me atraviesa hasta atrás, hasta el cerebro. Entonces, yo sí voy a empeñarme en sacarte la estillita que apenas se te ve a ti en el ojo. Pero no me doy cuenta, no reflexiono que yo tengo una peor estilla que la que tú tienes. Entonces, esa es la reflexión a la cual yo invito a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas. Mira, tenemos que reflexionar. Ante toda esta gravedad que nos arroja, ante toda esta incertidumbre, porque la incertidumbre también mata. Y todos los videos que están llegando ahorita del COVID, el miedo es lo que está matando a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer el miedo? Bueno, ya Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Entonces, todos esos valores que están centrados en el mensaje de Jesucristo, ¿qué nos cuesta aceptarlo? Y te repito, lamentablemente, todo el mundo dice, es que yo creo en Dios. Es cierto, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Vuelvo a la pregunta, ¿pero le crees a Dios? Y si Dios te dejó la Biblia, ¿por qué no te apegas a la Biblia? ¿Por qué no estudias a la Biblia? No a tu manera, sino a la manera como dice Dios que debes estudiar la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, es lo que dice el salmista. Ella te va a alumbrar el camino de oscuridad, este camino de oscuridad que tenemos ahorita, del COVID, de los asesinatos, de las explosiones, de los incendios, de las amenazas de guerra y de rumores de guerra. Porque esa es otra cosita también, Johnny, que aprovecho. No podemos escapar de los tiempos escatológicos. Si decimos que creemos en Dios y nos jactamos y se nos llena la boca en decir que creemos en Dios, bueno, entonces, ¿por qué también no creemos que los tiempos escatológicos se están cumpliendo en este momento? ¿Y cuáles son esos tiempos escatológicos? En donde el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos lo dice.
En estos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, hambre, tempestades, terremotos, toda esta barbaridad que tenemos, los contagios, todo eso. Esa es la realidad que estamos viviendo. Si le creemos a Dios, entonces ¿por qué no creemos también en lo que Él enseña en su palabra? Así, vuelvo al punto. Yo solamente voy a creer en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me conviene, y lo voy a manejar de acuerdo a mis convivencias, a mis criterios, a mis particularidades. No, las cosas de Dios no son así, como pude leerte en lo que dice Reale y Antíceres. Sí. No, si te vas a acercar a la Biblia, no la puedes leer como un libro de Platón, como un libro filosófico. Tienes que leerla desde el punto de vista divino, espiritual que ella contiene. Entonces, estos tiempos escatológicos no podemos negarlos. Dentro del mismo texto, de allí de Mateo 24, el Señor Jesucristo, lo primero en el versículo 4 dice, no se dejen engañar. Lo primero, la primera advertencia, desde hace 2000 años, porque ¿cuándo se escribió la Biblia? ¿Cuándo dijo Jesucristo eso? Más de 2000 años. 2000 años. Y Él lo dice allí, no te dejes engañar. Entonces viene por allí alguien que se dice que hace milagros y te dejas engañar. Llega el pastor y te dice, dame el diezmo, y tú vas y le entregas el diezmo. Es decir, tú mismo eres cómplice de aquello que está pasando. ¿Por qué? Porque tú mismo te dejas engañar. ¿Y por qué te dejas engañar? Porque no haces la reflexión. No, un momentico. ¿Quién es este tipo que me está pidiendo mi diezmo? ¿Y por qué yo se lo tengo que entregar a él? ¿Quién es este tipo que me está ofreciendo milagros? ¿Quién es este tipo que me está ofreciendo un frasquito lleno de agua y que traía del río Jordán? Y a lo mejor es agua del Guaire que la medio hirvió allí y te vas a intoxicar con aquello. Entonces tú eres también partícipe de aquella ejecución de maldad que ese señor está haciendo. Ahí es donde viene, ahí es donde invito nuevamente a la audiencia a la reflexión. Si no reflexionamos, yo creo que el kit de todo esto es la reflexión. ¿En dónde estamos parados? Con todo este discurso, con todo este análisis que podemos hacer, si yo no hago la reflexión, no voy a llegar a ninguna parte. Qué bueno, profesor. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de Gente Valiosa. Un ser humano muy valioso, un profesional, por supuesto, teólogo, doctor, que a bien ha tenido la amabilidad de transmitir sus saberes, de transmitir pues sus conocimientos en función de una reflexión, en función, porque eso es lo que busca radiometrópolis.com.blogspot, nuestro canal de YouTube, nuestra directiva, este interlocutor, de poder aportar a esta sociedad que está tan abatida, a este núcleo familiar, a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros internautas, a aportar ese grano de arena, ¿sí? En función a todas estas reflexiones que estoy completamente seguro, profesor, y reitero nuevamente la invitación para un próximo programa. Gracias, profesor, de verdad. Gracias al profesor Edgar Ríos, un teólogo, un doctor, sus saberes, sus conocimientos y sus reflexiones. Las puertas de Radio Metrópolis siguen abiertas para unos próximos programas, no solamente en función de los valores, sino también en función, pues, de todo ese conocimiento que usted tiene, y no porque no esté en un aula física de clases, no pueda transmitirlo. Desde esta tribuna le hago la invitación para que así sea, para que sean conversatorios, para que sean reflexiones, y que todos nuestros radioescuchas, y que todos nuestros internautas, y que todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube puedan internalizarlas y le puedan llegar. Yo siempre he dicho que así le llegue a una persona, ya estamos ganados. Muchas gracias, profesor, y sus palabras finales. Sí, Johnny, gracias por la invitación, gracias por este tiempo de poder compartir y de permitirme hacer estas reflexiones públicamente. Y bueno, mi invitación, mis palabras finales es llamar la atención del ciudadano común y corriente, de este internauta que está con nosotros, del colega que tal vez no vaya a escuchar y que yo estoy seguro que sí lo van a hacer, de la reflexión, la importancia de la reflexión. Reflexionar ante todas estas realidades. Recuerdo al salmista nuevamente, mi corazón examina hoy
mis pensamientos prueba, oh Señor, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Un saludo para ti, para tu familia también. Quiero muy respetuosamente recordar a mis compañeros jubilados. Ojalá, Johnny, te doy también esta particularidad, que puedas entrevistar también a mis compañeros jubilados, porque de verdad que la situación del profesor universitario jubilado y aún los de media es bastante crítica. Y bueno, tú conoces a algunos de estos profesores, el profesor ahorita, el profesor Emiliano Talavera, que fue director de allí del CULCA, es el presidente actual de la Asociación de Profesores Jubilados del CULCA. La vicepresidente es la doctora Nancy González. Yo estoy seguro que los invitas a tu programa y ellos van a reflexionar y ellos van a decirte y vamos a hablarte de la situación. Digo vamos porque yo también estoy dentro de la junta directiva de la Asociación de Jubilados del CULCA. Así que un saludo para ellos, un saludo también para mis queridos estudiantes de allí del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, el que está aquí en los Altos Mirandinos. Un saludo para su director, el rector, el magíster Héctor Núñez, y su esposa también, y que ellos también están padeciendo como estudiantes y como institución religiosa, por supuesto, también está padeciendo de todas estas cosas que estamos viviendo y de todo esto que estamos sintiendo en estos momentos. Dios bendiga al pueblo de Venezuela, Dios te bendiga a ti y Dios bendiga a esta nación que tanto necesita de él. Nuestra reflexión es importante y buscar a Dios ante cualquier otra cosa. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en otra oportunidad. Mis amigos, mis amigas, estuvimos hablando con el profesor, doctor y teólogo Edgar Ríos, desde el radiometrópolis.com.blogspot y desde nuestro canal de YouTube. Será hasta otra oportunidad en su programa Gente Valiosa. Gracias totales.